4 nombres borrados de un proyecto en una sola tarde. 4 futbolistas que hace una semana eran piezas del equipo más ambicioso que el Barça ha construido en una década y que hoy están fuera, señalados, apartados, con la puerta de salida abierta antes de que la liga haya arrancado siquiera. Y lo más increíble no es que haya ocurrido. Lo más increíble es por qué ocurrió. No fue una lesión. No fue un fichaje que forzó una salida. Fue un amistoso de pretemporada. Un partido que en teoría no vale nada contra el Udinese, que en teoría es solo para coger ritmo. Y sin embargo, ese partido que no cuenta para ninguna clasificación se ha convertido en el episodio más dramático y más revelador de todo el verano azulgrana. Porque lo que Hansi Flick vio esa noche le hizo estallar de una manera que nadie en el vestuario esperaba. Y las consecuencias de esa explosión están reescribiendo en tiempo real el proyecto más prometedor del fútbol español. Quedaos hasta el final, porque esto que os vamos a contar es el análisis más completo de la crisis de pretemporada más importante que el Barça ha vivido antes del inicio de cualquier temporada reciente. Y cuando terminéis este vídeo, vais a entender exactamente qué está pasando dentro de ese vestuario. ¿Por qué Flick tomó la decisión más drástica de su etapa en el club? ¿Y por qué el Barça tiene ahora mismo 13 días para resolver simultáneamente 3 urgencias que en cualquier otro verano habrían bastado para llenar un mercado entero? Vamos primero al partido, al hecho concreto, al Udinese. Porque entender lo que ocurrió sobre el césped es la única manera de entender la reacción que vino después. Los amistosos de pretemporada tienen una naturaleza contradictoria que casi siempre termina generando fricción, y este verano en el Barça, esa fricción explotó de la peor manera posible. Para los jugadores, un amistoso de julio es todavía territorio de transición. El cuerpo arrastra la fatiga del Mundial o de las vacaciones. La pretemporada ha sometido al organismo a cargas físicas que no se han convertido aún en forma competitiva, y el resultado, seamos honestos, no importa para nada real. Para Flick, en cambio, esos mismos 90 minutos son justo lo contrario. Son la primera oportunidad real de ver cómo responde su plantilla bajo presión, antes de que la presión sea de verdad. Son el termómetro que le permite distinguir entre el jugador que tiene la mentalidad que exige este proyecto y el que simplemente está simulando compromiso, porque sabe que el resultado no cuenta. Y son, sobre todo, el momento fundacional donde se instala la cultura de trabajo que va a sostener 9 meses de competición. Esa diferencia de visión, la del futbolista que ve un amistoso y la del entrenador que ve una prueba de fuego, es exactamente la grieta que provocó el estallido. Y aquí está lo que hace que este episodio no sea una simple bronca vestuario más. El Barça de Flick no llega a este amistoso como un equipo cualquiera. Llega cargado con las expectativas más altas que ha tenido un club español en los últimos 10 años. Fichajes de peso, la sombra larguísima del culebrón Julián Álvarez, todavía sin resolver, un vestuario que venía de ganar el título más importante del calendario internacional, y un discurso público de Flick, hablando abiertamente de construir un equipo campeón de Europa. Con ese contexto encima, la derrota ante el Udinese deja de ser una derrota amistosa cualquiera. Se convierte en la primera señal pública de que la distancia entre lo que el proyecto promete en los despachos y lo que el campo produce en el día a día es mayor de lo que las semanas de mercado exitoso habían dejado entrever. Y Flick, que llevaba semanas midiendo esa distancia en los entrenamientos, con la frialdad de quien no se deja engañar por el talento individual, encontró en ese partido la confirmación pública de algo que ya sospechaba en privado. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque la reacción de Flick no fue una bronca cualquiera. Fue un mensaje construido con una frase que resume toda su filosofía como entrenador. Se juega como se entrena. Piénsalo un segundo. Esa frase no es nueva en el fútbol de élite. Es la misma lógica que sostuvo Guardiola durante años en Manchester, la misma que Ferguson instaló como dogma en Old Trafford durante décadas, la misma que Klopp convirtió en la columna vertebral del Liverpool, que conquistó Champions y Premier casi al mismo tiempo. En la cabeza de los entrenadores más grandes de la historia reciente, no existen los amistosos sin intensidad. Existen partidos, todos con la misma exigencia, todos con la misma vara de medir. Y si un equipo no aplica esa intensidad en julio,
El técnico ya sabe, con total certeza, que tampoco la va a aplicar en marzo, cuando el título esté en juego de verdad. Flick no se quedó en la frase. Añadió el argumento que convirtió ese discurso en un ultimátum sin ambigüedades. Si el equipo no da la talla en estos partidos, no va a ganar nada esta temporada. No como amenaza vacía, como diagnóstico, como la lectura fría de un entrenador que llevaba semanas observando su plantilla en los entrenamientos y que en el partido contra el Udinese recibió la confirmación definitiva de que algunos futbolistas no habían hecho el recorrido mental que el proyecto exige entre el primer día de pretemporada y ese amistoso concreto. Y 4 de ellos iban a pagar esa confirmación con la sanción más dura que un entrenador puede imponer dentro de un vestuario: la expulsión del proyecto. ¿Sabéis cuál es la parte más increíble de todo esto? Que todavía no os he contado ni la mitad. Antes de entrar en el detalle de esos 4 nombres, hace falta entender otra pieza de este rompecabezas que está incendiando el verano azulgrana: la situación de Julián Álvarez. Porque el culebrón más largo del mercado español está llegando a su capítulo final, y ese final es el más frustrante posible para el Barça. No hay acuerdo, no hay resolución. Lo que hay es un bloqueo total. El Atlético de Madrid no va a vender a Julián Álvarez, y punto. Miguel Ángel Gilmarín tiene los argumentos legales, la posición contractual y la determinación institucional de quien entiende que ceder en este pulso concreto sentaría un precedente que el club colchonero no está dispuesto a asumir. La denuncia que el Atlético presentó contra el Barça por negociar con un jugador con contrato en vigor sigue activa, sigue viva, y el mensaje que ha llegado al entorno de Julián y a la dirección deportiva azulgrana en los últimos días no deja lugar a dudas. Julián va a entrenar con el Atlético, va a respetar su contrato, y el Barça va a tener que buscar en otro sitio a su próximo 9. Ese desenlace, el del jugador que quiere irse y el club que no cede aunque el futbolista se plante, no es el final que nadie en el Camp Nou soñaba para el culebrón más largo del verano. Pero es el final que la firmeza del Atlético y el calendario han terminado imponiendo. Y ahora el Barça tiene 13 días, solo 13, para encontrar al delantero centro que la Operación Julián no pudo entregarle. Volvamos entonces a los 4 nombres, porque cada uno de ellos tiene su propia historia dentro de esta crisis, y juntos forman el gesto de autoridad más contundente que Flick ha ejecutado desde que llegó al banquillo azulgrana. Ferran Torres es el primero, y probablemente el más paradójico de los 4. Estamos hablando del héroe del Mundial, el goleador del minuto 110 en la final contra Argentina. El nombre que hace apenas unas semanas era celebrado en todo el fútbol español como un ídolo instantáneo. Y sin embargo, ese mismo jugador llega a este episodio de pretemporada arrastrando además una situación contractual tensa, y sumando lo que en el lenguaje de Flick es probablemente el pecado más inaceptable de todos: la soberbia sin respaldo en el campo. Las declaraciones que trascendieron en los días previos a la derrota ante el Udinese resonaron dentro del vestuario con el eco de un jugador que parecía creer que un gol decisivo en una final de selecciones le otorgaba automáticamente una jerarquía que no había ganado todavía dentro del proyecto de club. Y Flick no tolera eso. Nunca lo ha tolerado. Es el mismo entrenador que le exigió a Lamine Yamal cumplir con los compromisos defensivos del sistema pese a su talento descomunal. El mismo que estableció desde el primer día que ningún nombre, por grande que sea, está por encima del colectivo. Ferran Torres, fuera. Marc Casado es el segundo caso, y en cierto modo el más silencioso de los 4. Un centrocampista que en las últimas temporadas había demostrado tener el talento suficiente para pelear por minutos importantes, pero que ante el Udinese no mostró ni de lejos la intensidad ni el compromiso que Flick considera el mínimo indispensable para pertenecer a este equipo. No hubo escándalo mediático, no hubo declaraciones polémicas. Hubo, simplemente, un rendimiento que el entrenador consideró inaceptable y una decisión tomada con la misma frialdad que aplicó al resto. Rooney Bargi y Ronald Araujo completan la lista, y en ambos casos Flick trasladó a la dirección deportiva razones específicas, detalladas, señaladas jugador por jugador, partido concreto, gesto concreto, actitud concreta. No hubo generalización.
Hubo un análisis quirúrgico de lo que cada uno de los cuatro representó, o dejó de representar, sobre el césped esa noche. Y el resultado son 4 expulsiones simultáneas, ejecutadas en un mismo día, algo que en el lenguaje del fútbol de élite manda un mensaje que no admite matices al resto del vestuario. Si Flick es capaz de apartar a 4 futbolistas por lo que vio en un amistoso de julio, ¿qué va a hacer si el nivel no mejora en los 3 días que faltan para el estreno liguero? La respuesta es que nadie en ese vestuario puede calcularlo con certeza. Y esa incertidumbre, créeme, es exactamente el efecto que Flick estaba buscando. 13 días. Ese es el tiempo que separa hoy al Barça de su primer partido oficial de la temporada, y en esos 13 días el club tiene que resolver al mismo tiempo 3 urgencias que en circunstancias normales bastarían para saturar un mercado de verano completo. La primera urgencia es la del grupo. Gestionar el impacto de 4 expulsiones sobre los futbolistas que se quedan, sobre un vestuario que ha visto con sus propios ojos que la cultura de trabajo que exige Flick no tiene excepciones. Ni para los héroes recientes de un mundial, ni para los veteranos con años de casa, ni para nadie. Si no rindes en un amistoso de julio, Flick puede ponerte en la puerta antes de que empiece agosto de verdad. La segunda urgencia es la del 9. Julián Álvarez, dado por perdido. El Atlético, inamovible en su negativa a vender. La denuncia de Gil Marín, todavía activa como herramienta legal de bloqueo. Y el 10 de agosto, la fecha que Julián había marcado en rojo como el límite de su paciencia, acercándose sin que el proceso haya producido ningún resultado satisfactorio para ninguna de las partes implicadas. Ante ese bloqueo total, la dirección deportiva del Barça ha empezado a explorar alternativas, y el nombre que más fuerza está tomando en las últimas horas es Dusan Vlahovic, el delantero de la Juventus. No tiene la movilidad ni la capacidad asociativa de Julián Álvarez, eso hay que decirlo claramente. Pero tiene el perfil de 9 de referencia, la presencia en el área, el remate con ambas piernas y de cabeza, y la capacidad de aguantar el balón de espaldas a portería que el sistema de Flick necesita urgentemente en esa posición. No es la solución ideal, es la solución posible en un mercado que ya no le puede regalar más tiempo al Barça. Si te está gustando este análisis y quieres entender de verdad lo que se cuece dentro del vestuario azulgrana esta temporada, suscríbete ahora mismo, porque esto, créeme, solo se va a poner más intenso a medida que se acerque el arranque liguero. Y la tercera urgencia es, simplemente, el tiempo. 13 días para resolver las 4 expulsiones, 13 días para cerrar al sustituto de Julián, 13 días para que el grupo que permanece asimile el mensaje brutal que dejaron esas 4 salidas y llegue al primer partido oficial con la intensidad que Flick exige y que en el Udinese no encontró. En la historia reciente del mercado de fichajes, 13 días son, a veces, tiempo más que suficiente para que todo cambie de un plumazo. Pero también son, si nada se mueve, exactamente los días suficientes para que el Barça arranque la temporada metido en una crisis que ninguna de las semanas de mercado brillante que la precedieron podría haber anticipado. Y aquí es donde quiero que pienses en el contraste, porque es el dato más revelador de todo lo que ha pasado este verano. Hace apenas una semana, el Barça de Flick parecía el proyecto mejor construido de todo el fútbol español. Fichajes de peso, un discurso ambicioso, un entrenador que hablaba abiertamente de ganar la Champions. Hoy, ese mismo proyecto tiene 4 futbolistas apartados, un delantero centro sin resolver y 13 días de reloj corriendo en contra. ¿Significa esto que el proyecto se ha derrumbado? No, ni de lejos. Significa algo más profundo, y esto es lo que de verdad importa entender. La construcción de un proyecto tan ambicioso como el que promete el Barça no termina cuando cierra el mercado de fichajes. Empieza ahí, y se construye o se destruye en cada entrenamiento, en cada amistoso sin importancia aparente, en cada decisión que un entrenador toma sobre quién tiene la mentalidad correcta y quién todavía no la ha entendido. Flick está construyendo con la contundencia de quien sabe que la autoridad de un banquillo no se negocia con ningún nombre, por grande que sea ese nombre. Y está actuando con la urgencia de quien sabe que tiene apenas 13 días para transformar lo que el Udinese dejó al descubierto en algo completamente diferente, antes de que llegue el juez más implacable de todos en el fútbol, el partido oficial, el que sí cuenta para la clasificación,
el que va a emitir el veredicto real sobre lo que este proyecto es de verdad. Los que lleváis tiempo siguiendo este canal, sabéis perfectamente de qué estoy hablando. Vosotros fuisteis los que durante todo el mercado de verano más explosivo que el fútbol español ha vivido en años, dijisteis que un mercado brillante sobre el papel no garantiza absolutamente nada sobre el césped, que el campo siempre termina produciendo verdades que ningún fichaje puede comprar de antemano, y que un entrenador capaz de exigir la mentalidad correcta desde el primer amistoso de pretemporada es exactamente el tipo de técnico que o construye algo verdaderamente grande con la coherencia de quien no acepta medias tintas, o termina explotando antes del primer clásico si la directiva no le sostiene con el respaldo que su filosofía necesita para funcionar. Tenías razón, sin excepción. Porque el episodio del Udinese no define todavía qué va a hacer el Barça de Flick esta temporada, pero sí define, con una claridad que ningún discurso ni ninguna rueda de prensa podría haber ofrecido, qué tipo de entrenador es exactamente Hansi Flick. La bronca tras la derrota y las 4 expulsiones que la siguieron son el gesto de autoridad más contundente y más cargado de consecuencias que un técnico del Barça ha ejecutado antes de que arrancara una temporada. No porque cada una de esas 4 decisiones sea necesariamente justa en términos absolutos, ni porque los 4 casos tengan el mismo grado de gravedad, sino porque el mensaje que ese gesto envía al vestuario que se queda es el más claro posible. La cultura que exige este proyecto no admite excepciones, ni siquiera para el héroe del último mundial. Los 13 días que quedan hasta el estreno liguero son, en teoría, tiempo suficiente para resolver la urgencia del 9 si Laporta y Deco actúan con la rapidez y la determinación que el calendario ya no permite postergar ni un solo día más. Vlahovic, como alternativa a Julián, puede terminar siendo el parche exacto que esta plantilla necesita, aunque esté lejos, muy lejos, de ser la solución ideal que Flick pidió cuando señaló al argentino como su primera y única prioridad en el mercado. La rapidez con la que se ejecute esa operación en las próximas jornadas va a determinar si el Barça llega al primer partido oficial con el equipo casi perfecto que su verano prometía, o arrastrando las mismas carencias que hoy tiene sobre la mesa. Y las 4 expulsiones de Ferran Torres, Marc Casado, Rooney Bargi y Ronald Araujo no son, en absoluto, la señal de que el verano más brillante del Barça en años va a terminar en decepción. Son, más bien, la primera prueba real y verificable de que el proyecto de Flick es exactamente tan exigente como él mismo prometió que sería. Que la cultura de trabajo que anunció desde su llegada tiene consecuencias concretas, medibles, cuando alguien no la cumple. Y que este Barça, esta temporada, va a hacer exactamente lo que Flick determine que sea en términos de mentalidad y compromiso, y no lo que un mercado de verano exitoso sobre el papel había sugerido que podría ser sin esa confirmación imprescindible sobre el césped. Ahora os toca a vosotros. Dejadme en los comentarios qué pensáis de verdad. ¿Tiene razón Flick al apartar a 4 futbolistas por su actitud en un simple amistoso de pretemporada? ¿O se está precipitando peligrosamente antes de que arranque siquiera la liga? ¿Es Vlahovic la alternativa correcta para sustituir a Julián Álvarez? ¿O el Barça debería seguir esperando a que el pulso legal con el Atlético termine desbloqueándose? ¿Puede este vestuario asimilar el golpe de las 4 expulsiones y presentarse en el primer partido oficial con la intensidad que Flick exige? ¿O el mensaje ha llegado demasiado tarde? Quiero leer vuestras opiniones, porque este canal se construye precisamente entre quienes entendemos que el fútbol merece un análisis honesto y sin filtros, sin proteger proyectos de la crítica, ni aplaudir a ningún entrenador sin mirar de frente las consecuencias de sus decisiones más drásticas. Si este vídeo os ha parecido revelador, compartidlo ahora mismo con ese culé que todavía está procesando si Flick está construyendo la cultura ganadora que este proyecto necesitaba, o si esta crisis de pretemporada es la primera grieta seria de un verano que parecía perfecto sobre el papel. Compartirlo también con ese aficionado al fútbol europeo que sigue con lupa cómo un entrenador impone su autoridad de la manera más contundente posible antes de que empiece siquiera la competición oficial. Dale al like si crees que la intensidad en los amistosos de pretemporada es, de verdad, el termómetro más honesto de la cultura que un equipo está construyendo por dentro.
Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita, porque estos 13 días que separan al Barça del inicio de la Liga, la resolución del delantero centro y el impacto real de estas 4 expulsiones sobre el vestuario que se queda, van a ser, sin ninguna duda, el contenido más decisivo e impredecible de las próximas semanas. Aquí no vamos a dejar de contarlo, sin filtros, sin miedo y sin ningún compromiso con nadie más que con la verdad de lo que ocurre dentro de ese vestuario. Nos vemos en el próximo análisis.